y se corta, fíjate de volver a conectarte. Ahí empezó. Ahora sí está grabando. Ujú, sí. Bueno, habíamos hablado de las centrales nucleares, de que en definitiva terminan transformando la energía calorífica que se genera a partir de el impacto, digamos, de los neutrones que van golpeando contra el material combustible, y eso genera el efecto en cadena, donde una vez que arranca, bueno, no digo que no se detiene, porque por eso también está definido lo que se llama masa subcrítica, masa crítica y masa supercrítica, donde obviamente para que todo funcione dentro de los parámetros esperados, tenemos que estar en esto que se denomina la masa crítica. La masa crítica es mantener en régimen el núcleo del generador y ir consumiendo el combustible de manera tal de que el desprendimiento de los núcleos que fueron golpeados por los neutrones, que a su vez van a desprender nuevos neutrones y van a terminar descomponiendo ese núcleo del material combustible en otros dos nuevos materiales, eh, bueno, ese proceso de fisión, de ruptura de ese núcleo y desprendimiento entre otras cosas, energía, y una de esas energías es la que terminamos recuperando como calor para todo este proceso que ya hemos visto en algún detalle con las cuestiones que tienen que ver con circuitos cerrados, donde se procede, digamos, al intercambio calorífico de las temperaturas de esas aguas a esas presiones tan elevadas y temperaturas tan elevadas, bueno, en un ciclo secundario, del cual ese ciclo secundario termina transformando de vuelta toda esa energía calorífica en movimiento a través del generador, y bueno, todo lo que ya hemos repasado. Entonces acá tenemos un cuadrito, un mini resumen de qué es lo que tenemos localmente. Nosotros hemos estudiado determinadas arquitecturas de las centrales nucleares, vimos que tenemos lo que se denomina de primera generación, segunda generación, tercera generación, eh, y lo que se viene, digamos, como cuarta generación, que es un tipo de centrales que tienen un mayor aprovechamiento del combustible, o sea, se busca una mayor eficacia con el fin de no utilizar tanto material combustible y no terminar generando un residuo nocivo. Entonces se buscan no solamente un mayor aprovechamiento y una mayor eficacia, sino también eh, mecanismos de autosustentación y protección que sean menos dependientes de la intervención del ser humano, para justamente que en todo caso el núcleo y el reactor en sí se mantenga, y ante alguna emergencia se pueda llegar a hacer una parada sin los riesgos de las experiencias que ya se tuvieron con los accidentes nucleares. Bueno, entonces, para resumir de alguna manera, tenemos hoy por hoy tres centrales, las tres operativas, gracias a Dios, pues hemos tenido también tropiezos a lo largo del tiempo para mantenerlas, o primero para levantarlas, en el caso de Atucha 2, fue una central que estaba previsto entrar en régimen en un determinado periodo, después tuvimos toda una debacle con lo que fueron las dictaduras militares, que en definitiva también postergaron muchos proyectos. Y bueno, después cuando recuperamos la democracia, ya el país también estaba... No quiero hacer política, simplemente estoy narrando historias, pero bueno, el país estaba en una situación crítica económica y no hubo forma de invertir para poner operativa esta central. Después con el tiempo sí, con las recuperaciones y con las decisiones medianamente inteligentes de derivar parte del Tesoro Nacional en poner operativa la central, bueno, se logró poner operativa Atucha 2. Entonces, digamos, en la zona de Zárate que tenemos Atucha 1 y Atucha 2, y en Córdoba, en Río Tercero, tenemos Embalse. Bueno, las arquitecturas de estas centrales
En definitiva, siempre van a ser con agua presurizada, pero la diferencia, si se quiere, es que en Atucha 1 y 2, el reactor, digamos, es un reactor en posición vertical, donde las barras de combustible ingresan desde la parte superior, las barras de control también. Y bueno, una vez que comienza el ciclo, después hay paradas cada tanto para hacer intercambio de esas barras de combustible, o paradas técnicas por algún otro motivo. Pero en el caso de embalse tiene una arquitectura distinta, es como que el núcleo del reactor es como que está acostado de alguna manera y las barras de combustible entran de forma horizontal. Y también hay un proceso, digamos, robotizado que logra extraer las barras de combustible cuando ya alcanzaron su ciclo de vida y completar con nuevas barras de combustible para continuar digamos, con la operación del reactor. Bueno, en definitiva, una de las características que también quiero que observen es que muchas veces ese combustible, cuando, digamos, pasa de un proceso a otro y recuperamos parte de esa energía, porque recuerden que en todo transformación de energía nunca es toda la energía transformada de un tipo a otro sin sufrir alguna pérdida. Entonces, en todo ese proceso, desde que tenemos el combustible y sabemos qué energía le estamos sacando, bueno, podemos decir, la energía térmica total de cada una de estas centrales es la que está indicada en esta columna, pero en definitiva la transformación de esa energía a lo que será la energía que nos entregará el generador, o sea, qué es lo que recuperamos en definitiva como energía eléctrica, bueno, nos dice que el rendimiento que tienen cada una de las centrales no es lo que uno piensa que a veces, bueno, por ser energía nuclear recuperamos y tenemos un 100% de la energía. No, 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 no. No, realmente hay muchos procesos en el medio, hay muchas transformaciones de la energía desde que la tenemos en el núcleo hasta que la terminamos de convertir en energía eléctrica. Recuerden que están los traspasos, los intercambios de la energía calorífica entre un circuito y otro, el bombeo del agua para tenerla dentro del reactor, para que pueda cumplir con todo ese ciclo de movimiento para hacer el intercambio calorífico. Bueno, hay un montón de procesos que ya más o menos los vimos resumidamente, pero lo mismo. Bueno, y no es que recuperamos el 100% de la energía, recuperamos un porcentaje que en definitiva lo que sucede es que es un 30% una barbaridad, entonces sigue siendo algo representativo. Pero bueno, la realidad es que el rendimiento de cada una de estas centrales andan en más o menos este porcentaje. Algunas más del 30, otras no llegan ni siquiera al 35, pero bueno, ese es el rendimiento que recuperamos de este tipo de energía. Bueno, es un cuadro que es un resumen. Tenemos el tipo de combustible que utiliza cada una, el refrigerante, que todas tienen agua pesada, el moderador, que también es agua pesada, y las tensiones con las cuales sale el generador, que son para todas tienen la misma característica de 21 kilovolts. Bueno, un mini resumen de lo que está en Argentina. Sigamos. Bueno, sí se está trabajando en un proyecto que se denomina CAREM. CAREM es la sigla de Central Argentina de Elementos Modulares. ¿Y cuál es el propósito de este proyecto? Bueno, en realidad no es una iniciativa netamente argentina, es una idea como les comentaba, vieron que en la evolución, digamos, del dominio sobre la energía nuclear, tuvimos esto que definimos como las generaciones de los reactores nucleares. Bueno, esto viene a ser lo que sería la cuarta generación. ¿Qué sería la cuarta generación? Bueno, son reactores que en su característica, digamos, son más pequeños, pero son más pequeños porque lo que intentan es, digamos, embeber de alguna manera
partes que hagan que la generación de la energía en el núcleo y el recupero de esa energía tenga elementos de seguridad, esto que denominamos elementos de seguridad pasivos. O sea, que no tenga que intervenir el ser humano ante algún tipo de emergencia, que sean procesos eh, que automáticamente se puedan activar ante alguna emergencia sin la necesidad de que esa activación dependa de la decisión de alguien, incluso que no dependa siquiera de algún factor que no dependa de un ser humano, sino de determinados elementos mecánicos. O sea, tratar de buscar elementos de protección que hagan todo esto más seguro. Son reactores más pequeños, generan menos energía, pero bueno, tienen esta característica que también al ser más pequeños los hace más fáciles, si se quiere, de poder construirlos y más fáciles de poder comercializarlos. En definitiva, la Argentina no es la que va en punta con esto, hay otros países del mundo. Uno de los que más está desarrollando esta tecnología es Corea del Sur, también está Estados Unidos e Inglaterra, que bueno, son reactores más pequeños pensados con un fin determinado. Por ejemplo, hay determinadas zonas del planeta donde generar energía eléctrica, bueno, no hay condiciones dadas, como no hay caudales de agua, de los cuales podamos recuperar la energía cinética del flujo del agua. No hay combustible o, digamos, transportar combustible hasta ese punto haría que tenga un valor agregado muy alto o directamente, digamos, es un país que está en algún régimen de pobreza que ya le impediría incluso llevar adelante un proyecto eh, para tener un abastecimiento de energía eléctrica. Entonces, estas centrales lo que buscan son más pequeñas, se busca tratar de comercializarlas, o sea que el proyecto final del proyecto CAREM es desarrollar eh, el armado y en el mejor de los casos, que ese es el ideal, Dios quiera que así sea, la exportación de este proyecto para poder comercializarlo. Como decía, son centrales más pequeñas y bueno, la característica, si se quiere, fundamental es que a diferencia de Atucha 1, 2 y Embalse, que fueron proyectos que se importaron, o sea, se crearon acá en Argentina, sí, se fabricaron, pero en realidad lo que se fabricó en Argentina son la parte de lo que sería la obra civil, después todo el reactor, los elementos de control, todo fue importado desde los países que participaron en el proyecto. Acá la idea es eh, desarrollar no solamente las necesidades para construir el reactor, sino también desarrollar la industria local que pueda aportar lo necesario para la construcción del reactor. Entonces, digamos, por eso es un objetivo que Dios quiera que se dé, porque va a permitir movilizar también buena parte de la industria, movilizar también buena parte de la ingeniería que tiene que poder lograr eso. Y bueno, es un proyecto que Dios quiera que se dé. Está en camino, la fecha prevista de entrada era en estos años con el tema de la pandemia, seguramente se va a haber postergado un tiempo más. ¿Cómo es el proyecto CAREM en sí? Bueno, este sería como una foto, si se quiere, del reactor. Eh, la potencia, como verán, es mucho más baja que las potencias que tienen las otras centrales. Fíjense que para Tucha 1, que es la que menos nos entrega, 362 megawatts, bueno, en este caso estamos hablando de la décima parte. Por eso decimos, son más pequeñas, y de hecho, perdón, no sé si lo había dicho antes, pero este proyecto CAREM 25 eh, está emplazado justamente en el mismo predio de Zárate, donde está Atucha 1 y Atucha 2. Ese es el lugar donde se está haciendo esta experiencia. Entonces, son centrales más chicas, eh, pero bueno, la idea, como les decía, es que la construcción sea con la mayor cantidad de elementos eh, aportados por la industria local. Esa es la idea. Bueno,
Algunas de las características. El ciclo sería un ciclo natural. ¿Qué quiere decir un ciclo natural? Este va a ser un reactor que va a estar cerrado, ¿no? Bueno, todos los reactores están cerrados, pero quiero decir, ¿cuál es la idea acá? Que el reactor en sí ya no va a tener bombas que necesiten mover la masa de agua que va a estar refrigerando el reactor y que va a ser la encargada del intercambio calorífico con otro ciclo de agua, sino que directamente como producto de la temperatura genere tanto calor que en definitiva termine generando vapor y ese vapor termine haciendo circular el flujo de agua fuera del reactor. Al circular fuera del reactor y producirse el intercambio calorífico y la condensación, bueno, la vuelta también sería una vuelta natural digamos, por efecto de la gravedad dentro del reactor. Entonces, ya lo vamos a ver ahora en otro dibujo, un poco un esquema más armadito, ¿no? Este como que es el núcleo del reactor. Pero bueno, cuenta con esto que decimos, ¿no? Tratar de simplificar todo el proceso, de quitar del proceso las partes que tienen que ver con la movilización del agua, que sea todo, digamos, controlado por un mecanismo natural, donde va a intervenir las leyes de la física, y de hecho los sistemas pasivos de seguridad también responden a lo mismo. Por ejemplo, las válvulas que cuenta, las barras de control, bueno, todo eso tiene que ver con mecanismos donde ya se busca que ante alguna emergencia se activen sin necesidad de la intervención del ser humano. Una vez que se carga el reactor con combustible, su ciclo de vida es de más o menos 1 año y medio. ¿Qué quiere decir? Ya con las barras de combustible cerrado, con iniciado el proceso en el cual empieza a quemar el combustible, bueno, su próxima parada estaría estimada en el 1 año y medio, donde ya hubiera agotado el material combustible de las barras y sería necesario detenerlo para volver a cargar el combustible y así volver a repetir Profe, el ciclo. ¿es gradual el tema de cómo se gasta el combustible? O sea, ¿se va gastando el combustible y va generando menos potencia? ¿O se gasta todo de una? ¿Cómo es el...? Mira, viste como hablábamos recién hace un rato respecto de los electrones que circulan en un material conductor y que a veces es difícil magnificar. Bueno, en realidad algo similar ocurre con las barras de combustible. Es gradual, pero si tenemos que pensar a nivel atómico, son tantos los millones de átomos que existen que en definitiva ese proceso es como que fuera imperceptible para nuestros sentidos, ¿sí? Pero es gradual, o sea, se va dando de manera continua. Recordá que en definitiva es un desprendimiento de neutrones con una determinada energía cinética que termina golpeando el núcleo de un átomo, que termina desprendiendo otra vez nuevos neutrones con esa misma energía cinética que terminan golpeando. Bueno, todo eso que llamamos efecto de reacción en cadena son átomos y son imperceptibles a nosotros y bueno, justamente las barras de combustible y, digamos, el consumo que se hace de esas barras de combustible, bueno, tienen ese tiempo de vida útil planificado. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir que llegaríamos a una vida útil de 18 meses? Y bueno, que no podríamos sostener esto que se denomina la masa crítica, o sea, ¿vamos a seguir teniendo combustible como para que siga operando? Sí. ¿Vamos a poder hacer que esa operación sea autosustentable? No. O sea, va a empezar un momento en el cual vamos a estar fuera de esa masa crítica, vamos a estar en la masa subcrítica, y por más de que ese proceso siga ocurriendo, me refiero al proceso de efecto en cadena en el cual existe este desprendimiento y la fisión, bueno, nada, se va a ir deteniendo poco a poco. Y bueno, obviamente que no tiene sentido
tener algo que digamos, no le estemos recuperando la energía que ahí se está desprendiendo. Por eso es que se hace la parada y se vuelve a recargar de combustible. Pero sí, es gradual, pero a nivel atómico. No, son esas cosas que a veces, o al menos yo lo veo así. Es difícil tratar de imaginarlo, ¿no? Pero no es como un relámpago que, Cuesta magnificarlo, digamos. claro, no es como algo que, digamos, sucede y en un flash se acabó el combustible. No, son millones y millones de átomos, pero cuando hablamos de millones, por eso es difícil tratar de pensar así en números tan grandes. Claro, pero ellos, digamos, ellos dicen, bueno, tantas barras de combustible aguantan 18 meses, pero no tienen un indicador, digamos, como el tanque de combustible del auto que dice se te está acabando el uranio. No, 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 no. No, pero bueno, se puede inferir. Se puede inferir, ¿qué quiero decir? Vos no tenés un indicador porque no tenés algo con lo cual lo medís. Pero vos sabés que si de ese combustible recuperás tanta energía y vos ya sabés que consumiste una determinada cantidad de energía, bueno, de alguna manera también podés saber qué combustible consumiste. No sé si me explico. Sí, Es más o como, menos a ver, entiendo la onda. para dar un ejemplo, suponete vos eh, tenés una moto, también no tenés un indicador de combustible, tenés una moto. Ahora vos sabés que en tu moto cargas 10 litros de combustible y sabés que con 10 litros haces, bueno, con 10 litros, ¿cuánto podés hacer? A Tres, mí en mi auto me pasa algo muy similar. Yo tengo roto el indicador de gas. sí, Y yo lo que hice una vez, puse el kilometraje en cero sí. y hasta que gasté el tubo. Y sé que Ujú. más o menos ando entre los 100 y 110 kilómetros con cada tubo. Y bueno, me guío con eso. Es eso, en definitiva es eso. Vos sabés que una determinada pastilla de uranio te da una determinada cantidad de energía. Bueno, ¿sabés cuánto te da una pastilla? ¿Sabés cuántas pastillas tiene una barra? ¿Sabés cuántas barras entran perdón, ¿sabés cuánto te da una pastilla? ¿Sabés cuántas pastillas entran en una vaina? ¿Sabés cuántas vainas entran en una barra de combustible? ¿Sabés cuánta barra de combustible están adentro del reactor? Bueno, a medida que ese proceso se va comenzando, vos vas sabiendo la cantidad de energía que vas recuperando y podés inferir indirectamente cuánto es lo que te va quedando. Lo mismo que te pasa a vos con el tanque de gas. ¿Me explico? Con la Sí, sí. diferencia de que vos sabés que el tanque de gas te da para tantos kilómetros y acá se sabe que da para tanto nivel de energía. Si ya sabes que consumiste tanta energía, sabes que te queda tanto resto. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende, se Es entiende. como una inferencia que se hace. No es que hay un indicador de cuántos núcleos todavía forman parte del material combustible y cuántos ya fueron fisionados y convertidos a otro material. No hay. Bueno, entonces, acá creo que está un poco más representado todo esto. Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera, el núcleo, lo que tenemos en cualquier sistema, tenemos bueno, esperen, perdí el cursor, acá. Tenemos el núcleo con los mecanismos de control, vieron las barras de control que se manejan desde la parte superior. Bueno, todo esto hay mecanismos para poder ingresar o sacar las barras. Luego tenemos las bombas que terminan inyectando el agua una vez que está condensada nuevamente en el núcleo. Tenemos, bueno, digamos, el agua a presión, a temperatura y presión, que sale para cada uno de los intercambiadores de calor. Esto que está acá, estos dos que están acá, serían los intercambiadores de calor. ¿Qué quiero decir? El agua que sale por estas tuberías es el agua que viene del reactor, que después acá tendremos la serpentina, que hace que no esté en contacto con el agua del segundo circuito, pero bueno, acá tendríamos el agua del segundo circuito, que al estar en contacto con las paredes del circuito primario, bueno, ahí es donde se produce el intercambio de calor y en consecuencia el agua del circuito secundario se
calienta, se evapore y ahí tenemos el vapor generado para después ser inyectados en la turbina de generación del generador eléctrico. Bueno, entonces, este sería como un generador clásico, ¿no? Donde tenemos el núcleo, las barras de control, los mecanismos que activan esas barras de control, las bombas que van a volver a meter dentro del núcleo el agua que ya fue condensada, el presurizador que va a tratar de mantener en régimen siempre la presión del agua que forma parte del circuito primario. Bueno, todo esto es el mecanismo en un generador tradicional, como bien puede ser Atucha 1 y 2. Bueno, ¿cuál es la idea en el proyecto Karen? ¿Se ve bien? No, está como muy chiquito, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Y si hay posibilidades de hacer un zoom ahí, Es lo que estoy estaría buscando. bueno. Pero si no, no importa. Voy a tratar ahí. Ahí. Y se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este tipo de reactores? Bueno, primero que está todo, digamos, contenido dentro del reactor. No tenemos las bombas de agua. Esta parte que está acá sería el núcleo, ¿sí? Eh, y lo que está en verde, si se quiere, es lo que sería el agua del segundo circuito. O sea, el, el intercambio el intercambio calorífico se da dentro del mismo reactor. El intercambio se da dentro del mismo reactor. Entonces, justamente al producirse ese intercambio, el agua condensada vuelve a caer hacia el fondo y vuelve a ser material para producir el intercambio y volver a evaporarse y volver a caer por efecto propio de la condensación. O sea, a medida que el núcleo se va calentando, bueno, el agua que está lo que está en amarillo sería el circuito secundario. Eh, el intercambio de calor se va produciendo ahí, el agua que en definitiva se evaporó, al hacer el intercambio de calor se vuelve a condensar, vuelve a caer y otra vez, como está en la parte más caliente del núcleo, vuelve a evaporarse, vuelve a hacer el intercambio de calor, vuelve a condensarse y así el ciclo se repite continuamente. Este es como un corte al medio de lo que sería el reactor. Entonces, de alguna manera, en estas partes de aquí, lo que tengo es continuamente vapor generado sin necesidad de tener bombas que estén moviendo el, digamos, el agua del reactor eh, para poder otra vez inyectarlo dentro del reactor. No, porque todo está contenido dentro del mismo reactor. ¿Sí? Los, los mecanismos de control también ante una emergencia se activan de forma tal de que caigan directamente por su peso propio dentro del reactor. No hay ningún mecanismo de intervención humana. O sea, alcanzó algún nivel crítico, ya sea por la presión o ya sea por el, el desvío de lo que se denomina la masa crítica, y si nos estaríamos acercando a un nivel de generación de energía que estaría fuera de esa masa crítica y ya pasándonos a una masa, perdón, a un estado supercrítico de energía, bueno, los mecanismos de control se activan automáticamente. O sea, ¿cuál es la idea? En vez de tener todo esto separado, núcleo, barras de control, bombas, intercambiadores de calor, afuera del reactor, no, se embebe todo adentro del reactor. El intercambio de calor se hace dentro del reactor, no necesitamos más bombas y tampoco necesitamos presurizador. ¿Por qué? Porque en este circuito tenemos todo autopresurizado, no necesitamos bombas porque, digamos, el mismo efecto de la condensación y la gravedad hacen que el agua vuelva a caer y vuelva a calentarse para volver a evaporarse. Y bueno, de esa manera, digamos, dentro del reactor sucede todo y ya no necesitamos otros mecanismos afuera. ¿Sí? Esa sería la idea de este tipo de generadores.
Por eso son más chicos, porque no hay forma de construir esto sino en un diseño de mayor amplitud, pero son más chicos y de alguna manera, no sé, dicho en criollo, eh, más fáciles de armar, más fáciles, en menos tiempo. Bueno, en menos tiempo en el caso de Argentina no es así, lamentablemente, pero en menos tiempo se puede tener el desarrollo. Las centrales nucleares, como fue en nuestro caso Tucha 1, 2, Embalse, requirieron, aparte, una obra civil que demandó muchísimo tiempo. Bueno, estos requieren mucho menos obra civil, y entonces, digamos, el proyecto desde que inicia hasta que es operativo también demanda mucho menos tiempo. Con lo cual también es una inversión que en el corto plazo empieza a tener un rendimiento económico, ¿no? Es lo que se busca. Bueno, entonces, las mejoras respecto del mecanismo tradicional, ¿no? El mecanismo tradicional, que lo veíamos acá, si se quiere, con este dibujo. Bueno, acá en otro dibujo tenemos un presurizador, tenemos un circuito primario, un intercambiador de calor, el circuito secundario y las bombas que tienen que ir reinyectando en la salida después del intercambiador de calor otra vez adentro del núcleo. Bueno, eso es lo que sucede en una central, digamos, clásica. Bueno, lo que hacemos acá es poner el intercambiador de calor adentro del núcleo, ¿sí? Esto que se ve ahí la diferencia. Bueno, ponemos el intercambiador de calor adentro del núcleo, ya no lo necesitamos afuera, y ya tampoco necesitamos el presurizador porque forma parte del mismo sistema cerrado del generador. Tampoco vamos a necesitar la bomba. Ya la bomba directamente no es necesaria porque el agua está autocontenida en el mismo reactor. Y bueno, de esa manera es como logramos tener ya el generador operativo. Y después el mecanismo de control, que lo único que me quedaba, en vez de que sea un elemento que estuviera afuera accionado mecánicamente, no, también está dentro y va a accionarse ante alguna emergencia directamente según los niveles críticos del propio generador. Bueno, esa es la idea, pasar del generador tradicional, meter dentro del generador el intercambiador de calor, meter dentro del generador el presurizador, la bomba, perdón, no, el presurizador primero, la bomba después y en definitiva el mecanismo de control. Por eso, ese es el objetivo, este es el principio en el cual se basaron para hacer este tipo de diseño, ¿sí? Una vez que tenemos eso, bueno, termina siendo el mismo circuito de siempre, ¿no? Del agua del segundo circuito, terminamos teniendo vapor, del vapor movemos la turbina, y de la turbina, bueno, ahí sí necesitamos un tercer circuito para condensar y volver a inyectarlo al generador. En eso sí, no cambia. ¿Está bien? Bueno, si tenemos que hacer una comparación entre uno y otro, es lo que vimos en la diapositiva, ¿no? En el caso del circuito primario, eh, es externo en el convencional y con una bomba reinyectando continuamente el agua adentro del núcleo. En el caso en el caso, perdón, de la presión no se necesita porque directamente al estar cerrado es autopresurizado. En el caso de la circulación, bueno, lo mismo, necesitamos bombas para moverlo y acá no, es un proceso natural que por condensación cae y vuelve otra vez al núcleo para ser calentado y evaporado de vuelta. Perdón, me fui. Los mecanismos de control estaban activados de manera automática en la parte interior del núcleo, mientras que en el convencional no, tiene que ser activado de manera externa por mecanismos de control accionados por decisiones digamos, de un ser humano o de mecanismo de control, pero siempre de manera externa. Y en definitiva, lo que se busca es que los elementos, todo esto que nombramos, que lo caracterizan, son elementos de seguridad pasivos, mientras que en el generador convencional son activos.
recordemos la diferencia entre pasivo y activo, bueno, en otros términos serán otros, pero en este caso, pasivo quiere decir que son elementos de seguridad que son intrínsecos al proceso, no que tienen que ser activados de manera externa al proceso. Bueno, estas son imágenes reales de la construcción, a ver si lo podemos ver mejor. Esta es la base bueno, creo que acá se aplica un poco más el concepto que había dicho, ¿quién lo había dicho? ¿No? Lautaro, que era un gran termotanque. Creo que este proyecto se acerca mucho más a un gran termotanque, ¿no? Es un gran termotanque. Uh-huh. Bueno, acá tenemos lo que sería la base, la tapa, parte del cuerpo, ¿sí? Bueno, todo esto es proyecto Industria Nacional. Para bien o para mal, Dios quiera que llegue a buen término, que algún día leamos en las noticias, se puso operativo la generación de energía eléctrica del proyecto Karen. Estas son imágenes de, si no me equivoco, son del 2019, 2018-2019. Y este es el transporte cuando se llevó, mira, ahí está, 30 de abril de 2018. Arribando al predio. ¿De dónde a dónde la llevaron ahí? No sé dónde estuvo la parte de la fábrica, ahí me mataste. ¿Y a dónde? Bueno, al predio de Zárate, donde está Atucha 1 y 2. ¿Qué temita viajar con eso, no? Sí, Digo, bueno. por puentes, por más cruces, sí, bueno, capaz que. sí. Porque no lo veo chiquito eso. Pero, mira, bueno, no sé. Sí, no se ve chiquito, pero mira, este es un cono de. Fíjate la rueda, o sea, no sé si es tan grande, ¿eh? A mí me ha pasado más de una oportunidad. ¿Qué debe tener? ¿10 metros más? No, más Pero tiene que de tener. largo, de alto, no creo. De alto, digo. No, a ver si Debe ser puedo. más o menos como ese camión que le dicen el mosquito que lleva los autos, que Sí, son como mira. dos pisos de autos. Ujú. Debe ser así de alto más o menos. Sí, de hecho, Deje la foto esa ahí con la persona. Una persona mide unos 70 promedio. Y uno dice, no es tan alto, ¿no? No es tan alto. no. Por eso digo, es algo Debe pequeño. tener 6 metros, debe tener como mucho. Ujú. Eh, de hecho, algunas veces, no sé si les pasó a ustedes, pero nunca les pasó de estar en una ruta y de repente que venga un camión remolque con una locomotora arriba, o que hay veces que se transportan así las locomotoras. No, la verdad nunca A tuve mí la. sí, a mí me No, a pasó. mí no me pasó tan. A mí me pasó una vuelta también que tenía que cruzar la avenida Márquez, ahí en San Isidro, y de repente veo pasar un vagón del ferrocarril Urquiza, y parecía, viste, algo como irreal, claro, en realidad lo estaba llevando un camión, no sé para dónde ni por qué, pero claro, verlo ahí era como algo, viste, irreal, no te cuadraba en la cabeza. Bueno, más o menos esta es la dimensión de esa gran vasija, de ese gran termotanque, como bien decían ahí. Acá hay algunas, después cuando les pase la presentación, hay algunas páginas donde van a poder meterse y ver cómo va este proyecto, este proceso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo termina siendo el circuito y por qué lo llamamos sistemas pasivos de seguridad? Bueno, una vez que esté emplazado, este va a ser el reactor, que es lo que vemos ahí en la foto, esto que está acá, en vertical, bueno, es esto que está acá, en horizontal. Vamos a tener el reactor donde, como decíamos, ¿no? en la parte, digamos, del núcleo, que es donde está la generación de la energía térmica como producto de la reacción en cadena del material nuclear. Bueno, eso se va a dar acá en la base del generador.
Y después tenemos lo que va a ser la generación del vapor, que más o menos se estaría dando en el intercambio calorífico entre el circuito primario de agua, que está autocontenido en el núcleo, y el circuito secundario. Bueno, ahí están, a ver, algunas características que podemos ver de acá. No, perdón. No, bueno, quería ver si conectaba algún tema más. Bueno, entonces tenemos el circuito primario que va a estar autocontenido dentro del reactor. El circuito secundario, que es donde se va a producir el intercambio de la energía térmica entre uno y otro. Y después tenemos los piletones, donde ante algún problema también pueden derivar el agua del circuito secundario para mantener la presión. Y bueno, después todo esto va conectado con el generador, ¿no? Digamos, la salida del vapor del circuito secundario va conectado con el vapor, con los generadores a través de las aspas. Ese vapor va a mover los generadores a través de las aspas. Toda esa parte todavía, lamentablemente, no está. Recién está con la parte del emplazamiento del generador, del núcleo del generador en la parte de la obra civil. Todavía la parte del generador eléctrico no está, ni el circuito secundario tampoco. Bueno, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Bueno, mecanismos de control que nos brinden mayor seguridad al eliminar muchos elementos, digamos, que no se olviden de que en todo, ¿cómo decirlo? En todo proceso donde tenemos varias partes que intervienen, bueno, cada una de esas partes que intervienen no deja de ser un factor de riesgo ante un ciclo de vida útil cumplido o algún desperfecto. Bueno, cada parte siempre aporta algún riesgo. Al tener un sistema con menos partes, bueno, minimizamos de alguna manera también en gran medida ese riesgo, ¿sí? Todo eso redunda, esa minimización de riesgos, en mayor seguridad, ¿sí? Ya no dependemos de sistemas manejados, ya no dependemos de personas que toman decisiones, y al ser un circuito autocontenido también nos independizamos de muchas cuestiones que tienen que ver con agentes externos de control. Fíjense que el caso del problema originado en Fukushima tenía que ver no con algo, no fue lo mismo que pasó en Chernobyl, que en Chernobyl el problema fue que no se activaron los elementos de control en un momento determinado, y eso produjo un efecto en cadena que terminó desintegrando el núcleo y produciendo, digamos, la explosión y la expulsión del material reactivo al exterior. Bueno, en el caso de Fukushima no fue eso. En el caso de Fukushima fue que dejaron de estar operativas las bombas que terminan reinyectando el agua al núcleo. Al dejar de estar operativas las bombas que inyectan el agua al núcleo, bueno, el núcleo empieza a levantar temperatura. Es como si ustedes en un motor de automóvil cortaran la manguera del radiador. Bueno, si cortan la manguera del radiador, en un momento el motor va a empezar a subir su temperatura hasta... soplar la junta. Sí, bueno, ese sería un caso. Pero ahí, ¿qué ventaja tenemos? Listo, agarramos la llave, ni bien vemos la alarma de temperatura y se acabó. Pero en un reactor nuclear donde, digamos, es un efecto en cadena de interacciones atómicas entre los núcleos, bueno, si nos empezamos a ir del punto de equilibrio y tampoco lo podemos gobernar con las barras de control, porque en definitiva las barras de control, ¿qué es lo que hacen? Frenar digamos, el desprendimiento de los neutrones que termina impactando otros núcleos. Pero está bien, yo puedo frenar eso, pero si la temperatura sigue subiendo del reactor, no estoy frenando estoy frenando, digamos, la continuidad
de lo que sería quemar el combustible. Pero no estoy frenando la corrida térmica que puede llegar a dañar el núcleo porque no estoy pudiendo refrigerarlo. Bueno, ese fue el gran problema de Fukushima. Bueno, acá al estar todo autocontenido, eh, digamos, ya no necesitamos bomba, minimizamos el riesgo. Se llegaría a ir digamos, la corrida del material reactivo, llegaría a tener algún desvío. Bueno, las barras de control se activan automáticamente y están adentro del núcleo. Bueno, son muchos los elementos, digamos, de seguridad que cambian y ese es el objetivo. Por eso se lo llama centrales de cuarta generación, porque tratan de incorporar todos estos mecanismos, además de ser autosuficientes, minimizar las partes, minimizar los riesgos. Esa es la idea de las estaciones generadoras de cuarta generación. Bueno, la otra contraparte es que obviamente ya no podés tener un desarrollo de un núcleo tan gigante como para poder hacer de esto un reactor de mayor capacidad. Son núcleos más chicos, tendrán menos combustible en su interior, generarán menos energía, pero son más seguros. Esa es la ventaja. Bueno, esto no creo que no aporto nada si vamos a repetir lo mismo que estaba antes, ¿no? Porque estamos hablando de tener el circuito primario integrado, que es lo que ya habíamos visto en la diapositiva, que es autopresurizado y que la circulación se da por una convención natural. O sea, el agua que tengo en el núcleo, en la parte de la base, que es donde tengo la parte más caliente, se va a producir digamos, el calentamiento y la evaporación. Esa evaporación va a subir naturalmente por convección, va a subir, va a producirse el intercambio calorífico con el circuito secundario, y como producto del intercambio calorífico con el circuito secundario se va a condensar, porque va a haber alcanzado un nivel de temperatura que al perder energía térmica pasa del estado de molécula de vapor otra vez a molécula de agua. Y siendo molécula de agua, decanta y vuelve otra vez al núcleo. Y sigue así repitiendo continuamente el proceso. Bueno, ¿cuál es la idea con todo esto? Tener una relación con el medio ambiente mucho más amigable y menor manipulación de residuos. Bueno, esa es la idea del proyecto Karen. Dios quiera que veamos la luz dentro de poco y que pueda salir este proyecto andando. Porque difícil, bueno, después no sé si es tan fácil, más allá del objetivo, ojalá de que se cumpla, eh, no sé si es tan fácil comercializarlo. ¿Por qué digo no sé si es tan fácil comercializarlo? Primero porque hay otros países del mundo que ya están atrás de proyectos similares. Como les decía, uno de los que lleva un punta en esto es Corea del Sur. Y después, porque, bueno, a veces hay cuestiones que exceden a nosotros o al ciudadano común, que son determinados intereses sociopolíticos o socioeconómicos, ¿no? Pueden haber países que puedan requerir esta tecnología porque, porque no tengan otra forma les resultaría más económico abastecer energía de esta manera que comprar energía o consumir energía de otra manera. Pero no siempre se puede vender a quien se quiere. Entonces, bueno, nada, ahí son esas cuestiones donde la geopolítica empieza a imponerse. ¿Sí? Bueno, corto esta grabación no porque corte, sino porque con esto cerramos todo lo que tiene que ver con energía atómica y empezaríamos con otra forma de aprovechamiento de la energía, pero ya no de un combustible atómico, sino un combustible convencional, como puede ser el gas o cualquiera de los combustibles fósiles. Así que lo corto, pero para poder dejarlo separada la grabación y ya vuelvo a grabar.